En 1529, imagínense, muchísimo antes de la era digital, se publicó un librito que se convirtió en una de las herramientas de comunicación masiva más efectivas de la historia. Y no era un panfleto político ni una novela, era un manual de fe, el Catecismo Menor de Martín Lutero. Hoy vamos a ver cómo este texto tan simple fue diseñado no solo para enseñar, sino para transformar a la sociedad desde sus cimientos, desde el hogar. Esto que vemos aquí es el sello personal de Lutero, conocido como la Rosa de Lutero. Cada cosita, cada elemento simboliza una idea central de su teología. La fe, la alegría, la vida eterna, es básicamente el resumen de una nueva forma de pensar. Pero para entender por qué se necesitaba una herramienta tan poderosa para difundir estas ideas, tenemos que viajar al momento exacto en que Lutero se dio de frente con una realidad que lo dejó de piedra. A ver, situémonos en la escena. Es el año 1528. Martín Lutero, que ya era una figura central de la Reforma, decide hacer una visita a las iglesias de Sajonia. Él seguro esperaba encontrar los frutos de su trabajo, ¿no? Una fe renovada, vibrante. Pero lo que encontró, sobre todo en las comunidades rurales, lo horrorizó tanto que lo empujó a actuar de inmediato. Es que escuchen la frustración en sus propias palabras. En el prefacio de lo que sería su catecismo, describe lo que vio como una lamentable y miserable necesidad. Para que se hagan una idea, esto no era un problemita menor o un simple contratiempo. Para Lutero, era una catástrofe espiritual en plena marcha. Y es que el problema iba mucho más allá. Lutero se dio cuenta de que la gente común y corriente no sabía prácticamente nada de su propia fe. Los pastores que se suponía que debían enseñarles eran, en sus palabras, incapaces. Había gente bautizada que no se sabía ni el Padre Nuestro. Y lo que más le preocupaba era que esa nueva libertad del control del Papa se estaba mal interpretando como una libertad de la fe misma, lo que llevaba a una indiferencia total. Entonces, ¿qué hizo ante esta crisis? Pues no se puso a escribir un tratado teológico súper complejo. Hizo algo mucho más radical. Creó lo que hoy llamaríamos un manual de instrucciones o una sección de preguntas frecuentes espirituales, diseñado para ser simple, directo y al alcance de todos. El propio nombre que Lutero le dio ya nos lo dice todo, Enquiridión. Es una palabra griega que significa manual o libro de mano. Y esto es clave. No era un tomo para la biblioteca de un erudito, sino una herramienta pensada para estar en las manos de la gente, para ser usada en el día a día. Para entender lo rompedor que fue esto, es fundamental compararlo con su otra obra. Verán, Lutero escribió 2 catecismos. El mayor era denso, académico, para los clérigos, pero el menor, el que nos interesa, apuntaba a un público completamente nuevo, las familias. El objetivo ya no era el debate teológico, sino la instrucción básica y fácil de recordar en casa. Esto en sí mismo era una revolución. Y bueno, ¿qué traía este manual? Lutero lo organizó alrededor de lo que él consideraba el sistema operativo de la vida cristiana, los 10 mandamientos, el credo y el Padre Nuestro. Su método de enseñanza fue de una simpleza genial, un formato de pregunta y respuesta. El método es súper directo. Pregunta, ¿cuál es el primer mandamiento? Respuesta, no tendrás otros dioses. Simple. Pero la verdadera genialidad de Lutero no está tanto en la pregunta, sino en la explicación que viene justo después. Para cada mandamiento, cada parte del credo, cada petición, Lutero insiste con la misma pregunta. ¿Qué quiere decir esto? Y la respuesta nunca es teología abstracta, siempre es algo breve, personal y enfocado en la acción. Es una instrucción directa sobre cómo pensar y cómo vivir. Este mismo enfoque tan práctico o claro se aplica al siguiente pilar, el credo de los apóstoles. En lugar de meterse en un análisis teológico complicado, Lutero se concentra en la pregunta fundamental, ¿qué significa esto para la vida de una persona? Y aquí vemos su método en plena acción. Descompone el credo no en doctrinas difíciles, sino en 3 funciones activas de Dios, el Creador que nos da todo, el Redentor que nos rescata y el Santificador que nos hace santos. Es una teología que se cuenta como una historia, fácil de recordar y de hacer la propia. Y aquí está la clave de todo el proyecto. Cada sección del libro viene con esta instrucción. La responsabilidad de la educación religiosa se traslada del clero al hogar. El padre de familia de repente se convierte en el maestro principal. Pero Lutero no solo dijo qué había que enseñar, también dio un método increíblemente detallado y la verdad muy moderno sobre cómo enseñarlo. Era una auténtica guía pedagógica para la gente de a pie. Su método de 4 pasos es sorprendentemente actual. Primero, memorización exacta. Insistía en usar siempre las mismas palabras para no confundir a los más jóvenes. Segundo, comprensión gradual, una idea a la vez, sin agobiar. Tercero,
profundización, usando su catecismo mayor para los que ya estaban más preparados. Y por último, el paso crucial, la aplicación práctica. El objetivo no era saber por saber, sino transformar la vida diaria. Y ojo, que Lutero no veía esto como una simple sugerencia, para nada. Para él, la educación de los hijos era un deber sagrado y urgente. En esta cita deja clarísimo que consideraba un pecado grave que los padres y líderes descuidaran esta tarea. Se estaban jugando muchísimo. Entonces, ¿cuál fue el resultado de todo esto? Pues el impacto de este pequeño manual fue mucho más allá de lo que el propio Lutero probablemente imaginó. Se convirtió en una fuerza que remodeló la sociedad por completo. Su legado es inmenso. Al poner la educación en el hogar, le dio poder a la gente común con conocimiento que antes era exclusivo del clero. Creó un lenguaje y una base de creencias que millones de personas compartían. Y, algo fundamental, al ser un libro para leer en familia, se convirtió en un motor para que la gente aprendiera a leer en toda Europa. Y ese es el corazón de su legado. Lo que nació como una solución de emergencia a un problema local, la ignorancia espiritual en la Sajonia del siglo XVI, al final trascendió su tiempo y su lugar. Se convirtió en un documento fundacional para una fe global, memorizado por millones de personas durante casi 5 siglos. Al final, la historia del Catecismo Menor es mucho más que un relato religioso. Es la prueba del poder inmenso de una herramienta de comunicación. Y nos deja con una pregunta que resuena hasta hoy. ¿Cuánto poder reside en una idea simple cuando se comparte de forma constante en el lugar más fundamental de la sociedad, el hogar?